Bienvenidos al podcast El Vigilante de la Historia. Nos acompaña el profesor Rommel Escarriola, el vigilante de la historia en elsiglo.com.pa y el diario impreso. En este capítulo seguimos con el tema de la historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos, ahora concretamente en las intervenciones de Inglaterra y Estados Unidos. Profesor, ¿cómo podríamos definir la actitud de Inglaterra y Estados Unidos en América Latina a principios del siglo XIX? La podríamos definir en el sentido que primero los Estados Unidos se independiza de Inglaterra y se convierte entonces en una potencia. Tenemos dos potencias, Inglaterra y los Estados Unidos. Y a partir de las independencias de Latinoamérica, Honduras, Salvador, Venezuela, Colombia, estas dos potencias ven un amplio territorio en los cuales ellos deciden apoderarse y sacar las riquezas naturales. Entonces hay una pugna entre estas dos potencias, primero en Centroamérica y también en Sudamérica. El conflicto que trataríamos hoy sería el conflicto de las Islas Malvinas del año de 1833. Las Islas Malvinas para mí todavía pertenecen a Argentina y están tomadas por Inglaterra desde 1833, pero hay una historia anterior que se inicia en el año de 1831, cuando barcos norteamericanos pesqueros van alrededor de esas islas y empiezan a pescar sin permiso de las autoridades en territorio marítimo ya de Argentina, a pescar foca. Y la Armada Argentina toma varios barcos de los Estados Unidos y de ahí entonces se produce un conflicto donde barcos militares de los Estados Unidos intervienen en el conflicto y van hasta Argentina. En ese tiempo se llamaba la Isla Soledad. Y sacan a todos los argentinos que estaban ahí. Eso era de Inglaterra. O sea, el primer conflicto fue con Inglaterra. Y sacan a todos los pobladores de esa región o de esa isla. Y hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Es que los Estados Unidos habían proclamado su famosa doctrina Monroe, donde ellos planteaban que no iban a permitir la intervención de ninguna potencia extranjera en Latinoamérica. Es obvio que afectaba a los Estados Unidos la presencia de Inglaterra, pero los Estados Unidos en ese momento aprovechó para irse a Centroamérica y tomarse los territorios de Centroamérica. Así que la toma de la Isla Soledad o después las Islas Malvinas contradecía la propia doctrina imperialista de los Estados Unidos, pero es la única diferencia que hay en la aplicación de esa doctrina, porque en ese momento a los Estados Unidos sí le convino que Inglaterra interviniera en Argentina. Van los barcos norteamericanos, toman la isla, después se retiran y llegan los barcos ingleses. Y los barcos ingleses en 1833 definitivamente se toman las Islas Malvinas. Esto trae un conflicto internacional y un conflicto que pone en peligro la estabilidad de los países de la región suramericana. Porque si primero de los Estados Unidos llega, se toman las islas y se retiran. Y después viene Inglaterra y se toma otra vez la isla, violando la propia doctrina de los Estados Unidos de que Inglaterra no podía estar ahí. Pero
esa violación de la doctrina Monroe le convenía a los Estados Unidos, aunque fuese su doctrina, porque eso le daba oportunidad para que los Estados Unidos se fueran a Panamá, a Centroamérica, a Nicaragua y a México y se tomaron todo el territorio. Ahora mismo, la mitad del territorio mexicano fue tomado por los Estados Unidos. Así que ellos obviaron esa situación y Argentina sufrió un desmembramiento de su soberanía y su integridad territorial y puso en juego también la soberanía de todos los países centroamericanos. O sea, a lo que voy es que las potencias la potencia de los Estados Unidos, que sigue siendo una potencia, hoy en la actualidad tiene 700 bases militares en todo el mundo. Y ellos nos hablan continuamente de democracia. Tener 700 bases en el mundo y hablarnos de democracia, de justicia y de desarrollo, para mí absolutamente no tiene ningún sentido. La democracia, la integridad, la soberanía es garantía absoluta del Estado de Panamá, del Estado de Colombia y del Estado de cualquier país del mundo. Y ahora también existe un conflicto con Israel, Palestina, que no voy a entrar en eso, pero es lo mismo. O sea, las acciones de las potencias hacia los países latinoamericanos. Voy a agregar algo. Los Estados Unidos, a través de los filibusteros, que fue el tema anterior, eran ciudadanos norteamericanos que llegaban a América Latina y se tomaban los países. Se tomaron Nicaragua y declararon a Walker presidente de Nicaragua. Y después se declaró presidente de Sonora. Pero eso era permitido por los Estados Unidos. Era permitido que ciudadanos o exmilitares formaban estos grupos para ir a atacar a los países porque ellos su imagen la querían mantener limpia hasta donde fuese posible. Pero el caso entonces de Argentina, yo considero que la intervención de Inglaterra, posterior la intervención de los Estados Unidos y tomarse ese territorio, y ahora pues Inglaterra es dueña de la isla Las Malvinas, es un ataque a la soberanía, la seguridad, la integridad, la autodeterminación de los pueblos, porque es la isla. ¿Qué tal si ahora viene una potencia y se toma Taboga? ¿O los Estados Unidos deciden tomarse Taboga? No podemos hacer absolutamente nada, porque las potencias actúan de esa forma. Como tienen una fuerza militar, una fuerza entrenada, atacan siempre a los países débiles. Así que yo creo que el Vigilante de la Historia le está presentando hoy, conjuntamente con El Siglo, una parte de nuestra historia que se va a salir este próximo domingo, donde los lectores podrán ver, estudiar y pensar también. Es una historia para la sociedad panameña, es una historia para el hombre común. No estoy diciendo que los intelectuales no lo puedan leer, pero mi interés personal es que esta historia llegue a la sociedad panameña. Y después vamos a entrar en puntos concretos, como la intervención que se realizó en 1885 en Panamá y la intervención de 1902 de los Estados Unidos en Panamá y la intervención porque vamos a tratar incluso la independencia y cuáles fueron los elementos y las potencias o los factores que influyeron en eso. Yo creo que sería totalmente interesante que la sociedad panameña tuviese conocimiento de que no nos independizamos porque quisimos independizarnos,
hubo situaciones concretas, realidades, crisis económica, crisis social, que nos llevó a eso, a independizarnos de Colombia, a pesar de que todavía yo sigo creyendo en el ideal bolivariano. Así que le dejamos al público lector estos escritos para que se sumerjan en la historia con una pasión tal que lleguen a disfrutar la historia de Panamá, porque yo siempre he dicho que es una historia linda, bonita e interesante. Profesor, usted ha dicho que quiere lectores pensantes y puede surgirle una duda sobre este tema que habló al inicio a los lectores, de que si bien usted ha dicho que a Estados Unidos le convenía que Inglaterra tomara esas islas, le pregunto, ¿pero no le eran atractivas para Estados Unidos quedarse también con esas islas? Claro, pero tenían ellos la opción, o sea, ellos no podían estar en Sudamérica en ese momento con barcos de guerra y en Centroamérica con barcos de guerra y tratarse de tomar Sonora, California y todo México. Era totalmente imposible en el siglo XIX. El botín de allá era más interesante. Claro, porque México estaba cerca de los Estados Unidos, ya habían empezado la avanzada a tomarse el territorio mexicano. California se la tomaron toda, que era propiedad de los mexicanos. Nicaragua, incluso declararon a un norteamericano presidente de Nicaragua. Incluso una cosa que parece fútil o sin importancia es que cuando los Estados Unidos están construyendo el ferrocarril en Panamá, Colón, la provincia de Colón, un norteamericano le puso el nombre Aspigual, que era el apellido de él. Y ese nombre de Aspigual quedó por mucho tiempo, hasta que las autoridades decidieron que no iban a recibir más mercancía a ese territorio llamado Aspigual. El norteamericano toma su apellido y le pone ese apellido a el área atlántica o de lo que hoy es la ciudad de Colón. Desaparece Aspigual por fuerza, por imposición de Panamá y le dan el título de Colón. Sí, recordamos, muy interesante, profesor, que esta es solo una parte de la historia. El artículo completo se puede leer, como usted dijo, el domingo en elsiglo.com.pa y seguimos tratando de mantener viva nuestra historia patria. Como un mensaje final, profesor, ¿qué podrán esperar los lectores del Vigilante de la Historia del Siglo con respecto a ese concepto de raza superior o de poder militar que se ve reflejado aquí? Bueno, me tocó un tema que a mí me gustaría hablar como de 3-4 horas, pero le doy en un minuto lo siguiente. Yo soy panameño, ¿sí? De madre y padre del interior. Y yo soy latino. Y me siento orgulloso de eso. Y todos los que estamos en Latinoamérica somos latinos, no somos gringos, no somos sajones. Si usted podrá apreciar, nuestra forma de pensar es totalmente distinta a la de ellos. Nosotros no estamos atacando países. Nosotros estamos tratando de construir una democracia que empezó en 1903. Ellos tienen su democracia imperialista. Entonces, eso es las dos razas, la sajona y la latina. Yo me quedo orgulloso con mi tradición familiar y mi tradición de país y de orgullo raizal de lo que podemos encontrar en las entrañas de nuestro país, porque eso es lo que nos hace fuertes a nosotros. No tenemos que buscar ninguna ideología o pensamiento extranjero. Nosotros debemos construir nuestra democracia, mantener nuestra soberanía y garantizar el desarrollo intelectual, cultural y educativo de Panamá. El Vigilante de la Historia.